Ahora sí. Muy buenos días, tardes y noches, colegas, socios y amigos. Me gustaría darles la bienvenida a todos para acompañarnos hoy en este seminario web. Mi nombre es Capa Conde, soy oficial asociado del Programa para Conocimientos Tradicionales de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y seré el moderador de este seminario web hoy. Debido a un esperado cambio de vuelo, Yihun Lee no podrá acompañarnos hoy, pero les presento sus más sinceras disculpas. Antes de empezar, me gustaría informarles de que hay interpretación en español y francés. Además, se grabará este webinario y estará disponible en la página web de la CBD. Para empezar con este seminario web, quería darle la palabra a David Cooper, que es el secretario ejecutivo en funciones del convenio. Muchas gracias, Capac, y muchas gracias a todos, todas. Primero quiero reconocer respetuosamente al pueblo del Pedernal, los Cajinaya Cajaja, el pueblo Mojac. La Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica se encuentra en el territorio ancestral del pueblo Mojave, un lugar que ha servido durante mucho tiempo como un lugar de encuentro e intercambio entre naciones y pueblos. Me complace darles la bienvenida a este importante webinario. Estamos aquí representantes de las partes, de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como partes interesadas. El objetivo es compartir información clave sobre los resultados del trabajo del grupo de expertos sobre el artículo 8J. Es decir, vamos a presentar el proceso de desarrollo del nuevo programa de trabajo sobre el artículo 8J y otras disposiciones y también los arreglos institucionales relacionados con pueblos indígenas y comunidades locales. Como todos ustedes saben, aquí en Montreal, la COP adoptó el Marco Global por la Diversidad de Común Montreal y otras decisiones importantes se tomaron dentro del marco de esta reunión, la movilización de recursos, desarrollo, capacitación y también información digital de secuencias sobre recursos genéticos, entre otros. Por ende, es importante decir que en la COP15 hemos visto el reconocimiento más importante a los pueblos indígenas y comunidades locales como custodios de la biodiversidad, como la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, también el reconocimiento de la necesidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y esto se ve reflejado en el marco Turing Montreal, como otras consideraciones también importantes que toma en cuenta el marco, pero también metas como la meta 1, como la 3, también relacionado con áreas protegidas, 5 y 9, con el uso sostenible constitucionario por parte de los pueblos indígenas, como la meta 21 sobre el conocimiento y la meta 22 sobre la plena participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. La actualización de este nuevo programa de trabajo y sobre el artículo 8J y otras disposiciones del convenio proporciona una oportunidad importante para poder construir la base para dar más solidez al marco y operacional. Obviamente es importante que este grupo de trabajo se desarrolle para que refleje los intereses de los pueblos indígenas y comunidades locales y permita que su contribución efectiva en la implementación del marco se dé. Así que la COP15 ha adoptado un convenio ambicioso, pero trabajemos para poder implementarlo, para ponerlo en práctica y aprovechemos esta oportunidad para avanzar hacia un futuro sostenible para todos y todas mediante diálogos comprometidos con la colaboración de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Ahora les dejo las buenas manos de Capac, Ewoku,
Espero que este sea un webinario informativo interesante para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, y muchas gracias por esas palabras iniciales para este webinario. David tiene que dejar pronto esta reunión porque tiene otro compromiso, pero agradecemos su tiempo y disposición para darnos las palabras de apertura. Quizás se conecta posteriormente, pero muchísimas gracias, David, por tu presentación. Se ha organizado esta reunión para poder proporcionar información sobre el proceso de desarrollo de este nuevo programa de trabajo y los arreglos institucionales sobre el artículo 8 y otras disposiciones del convenio relacionado con pueblos indígenas y comunidades. Específicamente, quiere desarrollar la metodología, el trabajo de este nuevo protocolo. Voy a proporcionar antecedentes en torno a lo que es el proceso para el desarrollo de este nuevo programa de trabajo. Worko posteriormente nos presentará los arreglos institucionales y su modo operandi, y Lucy Molenkey también compartirá con nosotros los procesos y perspectivas del FIP. Y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos siempre a compartir sus preguntas dentro de la sección de preguntas y respuestas para que esas sean resueltas al final de las presentaciones. Ahora voy a compartir mi pantalla. Mi presentación tiene tres partes. La primera es sobre el proceso, fechas importantes dentro de la línea de tiempo de todo el trabajo del programa de trabajo. Posteriormente, información general y también los anexos 1 y 2 de la decisión 1510 sobre el desarrollo del nuevo programa de trabajo. Acá pueden ver los antecedentes del programa de trabajo del grupo que trabaja sobre el artículo 8J. Específicamente la discusión que se hace en torno a este programa y los diferentes elementos que podrían incluirse dentro del grupo. El anexo 2 está siendo evaluado en una evaluación de pares y va a ser fundamental para ese trabajo. Se ha proporcionado ya comentarios a través de este proceso de revisión, pero se ha extendido la fecha. La fecha es límite. Como pueden ver, marzo 31 y luego va a ser revisado por este grupo ad hoc técnico de expertos. Luego de haber recibido esas nominaciones, OATEC se van a realizar reuniones para poder incorporar nuevos elementos o acciones para ese nuevo programa de trabajo y arreglos institucionales. Y luego tenemos una notificación por parte de partes, organizaciones y PICLs. Tenemos tres expertos por región, dos representantes de los PICLs de cada región, así como no más de 6 otras organizaciones. La fecha para esas notificaciones es el 7 de abril de este año. La segunda sesión del grupo de trabajo sobre el artículo 8J se planifica que se realizará en octubre o noviembre de este año. Y el tema de esa sesión, básicamente discusión, será este nuevo programa de trabajo. Y estos resultados obviamente se enviarán a la siguiente sesión, que va a ser la recomendación específica sobre este punto para la COP. Como está en el mandato de la COP 15, normalmente se tiene que considerar la
práctica en la transmisión intergeneracional y la implementación del nuevo programa de trabajo y la revisión y actualización de los indicadores sobre conocimiento tradicional. Se planifica invitar a las partes, representantes de los pueblos indígenas y organizaciones locales sobre estos diferentes puntos. eh, El 14 de abril. Acá podemos también ver fechas importantes, claves. La revisión de pares termina el 31 de marzo. Las nominaciones para el grupo ad hoc, la fecha límite es el 7 de abril. Los envíos relacionados con el trabajo, grupo de trabajos del 14. Y tenemos también el trabajo de los indicadores. Y simplemente para darles antecedentes sobre el programa de trabajo. El grupo de trabajo interseccional de composición abierta sobre el artículo 8 se establece en el marco de la COP4 en el 98 y básicamente va a proporcionar consejos a la COP en relación con la implementación del artículo 8 y disposiciones conexas, también sobre medidas para fortalecer la cooperación a nivel internacional entre los PCLs, revisar el progreso en la implementación de las tareas prioritarias y desarrollar el programa de trabajo. En su primera sesión, se desarrolló el programa de trabajo que fue adoptado por la COP5 y en el 2010, la COP10, se revisó el programa de trabajo y se incluyó nuevas tareas. En esta otra diapositiva pueden ver el progreso, la actualización del programa de trabajo en relación con la tarea 1, que invita a que las partes puedan tomar medidas para fortalecer sus capacidades, las capacidades de los PICLs para poder involucrarlos en la toma de decisiones. Se recibió el apoyo de la Secretaría para el desarrollo de diferentes programas para los PCLs y gobiernos. Es una buena plataforma que permitió el diálogo entre representantes oficiales de los gobiernos, de las partes y de los pueblos indígenas y comunidades locales. También la tarea 2, las partes desarrollan mecanismos, guías, legislación y otras iniciativas apropiadas para fomentar y promover la participación efectiva de los PCLs. Hay grandes esfuerzos que se requieren aún para poder asegurar la participación efectiva de los PCLs en la implementación. En cuanto a la tarea número 4, como también en la 2, la adopción de una medida o mecanismos para poder promover la participación. Depende obviamente de cada contexto nacional. 7, 10 y 12 se implementaron de forma integrada estas tres tareas a través de una decisión de la COP, la decisión 12.2D, y el resultado de este desarrollo permitió la producción de guías en torno a mecanismos, legislación y otras iniciativas vinculados con el consentimiento libre previo e informado, entre otros temas, o la gestión del conocimiento tradicional, el acceso a tecnología, también
tomando en cuenta los beneficios en la provisión específica sobre conocimiento tradicional. Esto fue adoptado por la COP13 y finalmente las dos últimas tareas, bueno, la 15 y la nueva última tarea, finalmente se establecieron guías específicamente vinculadas con el conocimiento tradicional, pero en cuanto a la nueva tarea, que es la última del 2010, el grupo ad hoc trabajó y desarrolló, implementó el Plan de Acción Global sobre Uso Sostenible Constitucional. En la decisión es 43, se revisó el programa de trabajo y se pospusieron las tareas siguientes. Por temas de tiempo, voy a presentarles los resultados del grupo de trabajo, específicamente las guías y otras herramientas, tres específicamente vinculadas con el conocimiento tradicional, las guías voluntarias que tienen en torno a los, por ejemplo, códigos culturales, ambientales y sociales que toman en consideración, por ejemplo, los desarrollos y los impactos propuestos para sitios sagrados, para asegurar o respetar también la herencia cultural e intelectual de los PICLs y también las diferentes guías que tienen que ver con la repatriación del conocimiento tradicional y la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, entre otras. Y esos han sido los resultados del grupo de trabajo. Bien, para seguir con la decisión de la COP15, David mencionó el papel y contribución de los pueblos indígenas y comunidades locales en los diferentes discusiones que se llevaron a cabo, y hubo diferentes elementos que se tomaron en cuenta en el marco del GBF. Había un proceso para tomar esta decisión COP15/10, y también se resalta que se adoptó el programa de trabajo sobre la relación que hay entre la diversidad biológica y cultural. Brevemente, el anexo 1 de esa decisión 15/10 tiene los objetivos, los principios generales y los elementos de trabajo del nuevo programa de trabajo sobre el artículo 8J y otras disposiciones de la Convención relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales, y que se busca el reconocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales con el convenio con respecto a los principios generales, y garantizar la participación de los PICL en la implementación del programa de trabajo. También la participación en los programas y actividades de los PICL y la colaboración entre todos los sistemas y las políticas, y la implementación desde el punto de vista holístico y la conexión con su territorio y derechos para controlar su conocimiento y utilizar el enfoque del ecosistema para la conservación de la biodiversidad, y el consentimiento libre, previo e informado, y tener acceso al conocimiento tradicional previo
previo consentimiento libre previo informado. En el anexo 2 se contiene igualmente 6 secciones. La primera sección es sobre el uso sostenible, el segundo sobre la restauración y conservación, la tercera es la participación de los beneficios de los recursos genéticos, 4, conocimiento y cultura, 5, protección de los pueblos indígenas y comunidades locales y conocimiento tradicional, tanto en cuanto a las innovaciones y prácticas, incluyendo a través de las aplicaciones de lineamientos y normas y el artículo 8J y las disposiciones que están relacionadas. Y el proceso de revisión que va a terminar a finales de marzo, aquí a donde los invitamos para que hagan sus comentarios. Y toda esta sección, lo que se está sugiriendo dentro de esta sesión, está en corchetes. Bien, les agradezco por su atención. Me voy a detener aquí. Ahora voy a invitar a Worku para que haga una presentación sobre la institución. Worku tiene la palabra. Gracias. ¿Me escuchan todos bien? Muchísimas capaz. Les deseo un excelente día a todos los distinguidos participantes de este webinar. Como ustedes escucharon ya de CAPAG, mi papel el día de hoy es presentarles brevemente las disposiciones o los arreglos institucionales para la implementación del nuevo programa que está aún en desarrollo con respecto al artículo 8J y las disposiciones conexas. Ustedes habrán escuchado del grupo de trabajo que existe, que se estableció hace tiempo, hace unos 25 años, en el 98, y esto fue establecido por la COP4 y se estableció el grupo de trabajo, se reunió y se llevó a cabo el programa con una serie de recomendaciones para el grupo de trabajo para la COP5 en el año 2000, y esto fue el programa de trabajo que se llevó a cabo para el grupo de trabajo desde entonces, pero como lo explicó Capag, este programa de trabajo tuvo enmiendas en 2010 y esto se alinea, pues, para alinearlo de alguna manera con el nuevo plan estratégico que se desarrolló en ese momento en la COP10 en el 2010. De manera, que hasta ahora este grupo de trabajo, como saben, se ha reunido 11 veces. Básicamente ha sido una reunión por bienio desde que existe hace 24 años. Creo que el grupo de trabajo está culminando su trabajo con el programa de trabajo existente. Debería culminar antes de la COP16 y la COP16 es el plazo en el que el nuevo programa de trabajo, así como la disposición o los arreglos institucionales para la implementación de ese programa de trabajo, se va a tomar en cuenta, se va a considerar y se va a adoptar. A partir de las discusiones que se llevaron a cabo hasta ahora en los últimos 3 años, hay algunos arreglos institucionales que surgieron de estas discusiones. Pueden tener
acceso a estos arreglos que están siendo considerados en la decisión, pues, de la COP que se tomó en la COP 14, es la decisión 1417. Si ven el párrafo 9 de esa decisión, van a ver que hay 3 opciones en cuanto a los arreglos institucionales y donde se describe de manera breve todo esto. Entonces, de conformidad con esta lista y las discusiones que se han llevado hasta ahora, la primera opción es establecer un órgano subsidiario que se encargue de las disposiciones conexas. Y cuando hablamos de un órgano subsidiario, estamos hablando de este grupo de trabajo sobre el artículo J8J, que se ha reunido desde hace 24 años. Ha sido también un órgano subsidiario, pero era un órgano ad hoc. Es decir, que no era de tipo permanente como los que tenemos en el marco del CDB. Como saben, por ejemplo, SAPSTA, que fue establecido y creado por el tratado, por el convenio en sí, y el órgano subsidiario para la implementación que se estableció recientemente por la decisión de la COP. Por lo tanto, que esto se trata de órganos subsidiarios permanentes. Entonces, esta es una primera opción que se refiere a un órgano subsidiario de esta naturaleza, que sea similar a SAPSTA y que sea similar al SDI. Ahora, en cuanto al mandato de ese órgano subsidiario, seguiría siendo básicamente igual. En cuanto al mandato, va a ser básicamente el mismo: brindar asesoría al CDB, y consiste en formular recomendaciones sobre cómo implementarlo, cómo es la implementación del nuevo programa de trabajo que se va a adoptar. Pero hay una pequeña diferencia, y es que el órgano subsidiario esta vez va a ser un poco diferente del grupo de trabajo con respecto al artículo J, porque va a ser un órgano subsidiario del convenio del marco de la diversidad biológica, y va a formar parte de ello, pero además va a tener que abordar temas de los órganos, pues, el protocolo de Nagoya, del protocolo de Cartagena. Esto va a ser un tema que se va a agregar y que va a ser acordado, y el mandato de este órgano subsidiario, pues, incluye, pues, bueno, cuando se le solicite organizar tareas o realizar las tareas de los órganos rectores de los protocolos. Si no, básicamente sigue siendo lo mismo, el mandato es el mismo, pero con un nuevo programa de trabajo. Esencialmente, bueno, esto se origina, pues, del programa de trabajo que se va a adoptar, de ahí surge su trabajo. Entonces, cuando digo que el mandato sigue siendo el mismo, es el objetivo del órgano subsidiario, y es el objetivo. Ese va a ser el objetivo. Bueno, pues, suministrar, pues, asesoría, consultoría, ver el plan de trabajo que se adoptó en la conferencia de las partes. También el objetivo es acelerar las acciones que necesitan las partes para llevar a cabo la implementación del programa de trabajo que ellos acordaron implementar en el nivel nacional y en el nivel local. En este sentido, va a seguir siendo el mismo,
que lo que tenemos ahora con respecto al grupo de trabajo sobre el artículo 8J que tenemos hoy en día. No va a haber un cambio grande en cuanto a la configuración. Ahora, en cuanto al modus operandi, el modus operandi es el modo de operación. Tenemos suficiente precedencia con respecto a lo que es un modus operandi o cómo sería o cómo debería ser para un órgano subsidiario bajo el convenio. Tenemos ya suficiente experiencia con SAPSTA, también tiene es un órgano subsidiario y tenemos suficiente experiencia en cuanto a su implementación y será bastante similar con este nuevo órgano subsidiario del artículo 8J, si es que se decide que va a ser así, va a ser bastante similar a lo que nosotros tenemos como modus operandi, pues parecido a SAPSTA y al SBI. Algunos de ustedes recordarán en el modus operandi SAPSTA y así como el SBI o el órgano subsidiario sobre la implementación, la primera regla para el procedimiento de las conferencias de las partes aquí tiene que ver con los ajustes necesarios con estos órganos subsidiarios. Esto es lo que llamamos mutatis mutandis. Es el procedimiento de la COP y es lo que se va a aplicar igualmente a este órgano subsidiario cuando se establezca o si se establece. SAPSTA tiene su propia oficina. Esto es también un tema relacionado con el modus operandi. Esta oficina está formada por 2 representantes de cada una de las regiones y hay un presidente electo por la conferencia de las partes. Se basa pues en los reglamentos, los procedimientos. Hay una regla que dice que a menos que se decida lo contrario por la conferencia de las partes en sí, la conferencia de las partes va a escoger el presidente de un órgano subsidiario. Vamos a respetar este órgano subsidiario cuando se acuerde y se establezca que tenga pues a su presidente electo por la conferencia de las partes. Ahora, si va a tener su propia oficina, es algo que también que tiene que ser tomado en cuenta y se tiene que considerar. Hay que ver el proceso que estamos llevando a cabo hasta ahora, hasta la COP16, y se tomará una decisión final que se tomará en la COP16 si hace falta una oficina diferente para este órgano subsidiario. Como saben, el SBI no tiene su propia oficina, a diferencia de SAPSTA, pero la conferencia de las partes, la oficina de la conferencia de las partes es la oficina, digamos, de la SBI y es la oportunidad o la opción de que haya, bueno, de que este nuevo órgano subsidiario del artículo 8J tenga una oficina en la conferencia de las partes que funcione como su oficina, porque de hecho este es el caso con el grupo de trabajo existente del artículo 8J. Básicamente está en la conferencia, está en la oficina de la de la conferencia de las partes y ahí es donde se reúnen los grupos ad hoc y allí actúan, pues funcionan como oficinas ad hoc. De manera que no habrá diferencia si esa diferencia es la que va
a adoptar ya se ha establecido, se ha desarrollado, tenemos suficiente experiencia y podemos seguir de esta manera fácilmente. De hecho, en el sistema existente y en el sistema de gobernanza actual, de hecho, la oficina de la COP en el grupo de trabajo, cuando está en sesión, hay una oficina oficial que funciona como oficina de la COP, pero es lo que llamamos o lo que se ha hecho con el tiempo para tener, digamos, amigos de la oficina que van a trabajar en la oficina de la COP para facilitar el trabajo y las discusiones sobre lo que hacen los grupos de trabajo. eh, Amigos del grupo son electos por los pueblos indígenas y comunidades locales con una representación regional por región y no es no solapa con las regiones que se utilizan, por ejemplo, para la oficina de la COP, se hace pues se hace pues con amigos o con el objeto pues de trabajar con los grupos originales. Hay 7 grupos que existen hoy en día para poder brindar una buena representación, para poder tener una buena representación de los pueblos indígenas y comunidades locales del mundo. Y esta sería la manera de hacerlo. Y aun cuando este órgano subsidiario del artículo 8 sea el que va a elegirse, pues que sea ese lo que se dispone, esta práctica va a seguir independientemente de si tiene su propia oficina o si va a seguir utilizando la oficina de la conferencia de las partes. Ahora, déjenme llevarlos a la segunda opción que tenemos en la mesa. La segunda opción es que tenemos la Es la continuación del grupo de trabajo. ¿Cómo está? Sistema de gobernanza. El grupo ad hoc continuaría su trabajo bajo un nuevo mandato en base al nuevo programa de trabajo que se adoptará. ¿Cómo es que ese grupo funcionaría? Prácticamente se mantendría como tal. Esa sería la otra opción. Básicamente, continuar con la estructura, con el arreglo institucional que se tiene en la actualidad y que ha funcionado ya desde hace algunos años, pero con un nuevo mandato en base al nuevo programa. Una tercera opción es integrar las opciones, el trabajo sobre la implementación del artículo 8J en los otros órganos subsidiarios, incluyendo la COP. Sin un arreglo institucional, sin un organismo que pueda supervisar el trabajo. Eso significaría que SAPSTA, SBI tendría un rol mejorado, ciertamente. El nuevo programa que se adoptará y aprobará sería considerado por los acuerdos o arreglos institucionales actuales
y la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, sus representantes, será mejorado. Es decir, a lo largo de los años dentro del grupo de trabajo interseccional de composición abierta, ha comprobado que la participación plena y efectiva de los representantes de las PICLs no se tendría que perder. Si uno ve el 14.7, la decisión 14.7 que identifica o evalúa esas tres opciones en base a las recomendaciones preparadas por el mismo grupo de trabajo, es mejorar el mecanismo de participación que es utilizado por el grupo de trabajo interseccional de composición abierta para que los PICLs puedan participar plena y efectivamente dentro de los diferentes órganos institucionales y asegurar de esa forma su participación efectiva al integrarlas completamente, plenamente en el trabajo de la convención. Es decir, no habría ninguna institución independiente, ningún arreglo institucional independiente, pero se mejoraría o se fomentaría la participación dentro de lo que es el marco institucional del convenio, de los protocolos, dentro de SAPSTA, dentro de SBI, y, y obviamente habrá una mayor implementación en base a ese nuevo programa de trabajo para la implementación del artículo 8 y otras disposiciones. Es decir, esas son las tres opciones, esas tres propuestas de arreglos institucionales. Un órgano subsidiario, la continuación del grupo de trabajo interseccional actual sobre el artículo 8J, y la tercera es integrar el trabajo en lo ya existente. Una vez que el nuevo programa se adopte, traer todo el trabajo directamente a los órganos subsidiarios dentro del marco del CBD sin hacer ninguna distinción o diferencia en cuanto a una institución o organismo para el trabajo del artículo 8J. Eso dependerá obviamente de la misma naturaleza de los PICLs, los temas dentro del convenio marco, porque el desarrollo del nuevo programa de trabajo se espera que se base o que tome en consideración esencialmente el marco mundial para poder de esa forma facilitar el trabajo en general sobre el artículo 8J y otras disposiciones. La integración dentro del marco de temas específicos sobre PICLs se replicaría o se reflejaría en toda la integración de las actividades que emanan de las metas, de los objetivos que hemos escuchado ya anteriormente, que conocemos y que se han identificado previamente, y eso se integrará entonces dentro de los arreglos institucionales existentes. Estas son las tres opciones y se continuarán las discusiones con el grupo ad hoc técnico de expertos y finalmente se tomará la decisión final en la COP16. ¿En qué tipo de arreglo institucional sería lo más apropiado para poder progresar, para avanzar con la implementación del nuevo programa de trabajo y para la implementación finalmente del artículo 8J y sus otras disposiciones? Muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, podemos responderlas pronto. Muchas gracias, Capac, y a todos ustedes. Muchas gracias, Worko, por esa presentación y la revisión de las diferentes opciones de arreglos institucionales
para la participación de los países dentro del marco de la convención identificado en la ya COP 14. El último comentario que hiciste, ¿no? Es algo que debería de enfatizarse, es la mejor participación o mayor participación de las comunidades locales y pueblos indígenas, lo que da un poco en línea. Y antes de darle el paso a Lucy, quiero recordarles que si tienen cualquier consultas, por favor, utilicen la opción de preguntas y respuestas abajo de su pantalla para poder responderlas al final de las presentaciones. Ahora tengo el gran placer de invitar a la señora Lucy Molenque, copresidenta del Foro Internacional Indígena sobre Diversidad Biológica, y ella reflexionará sobre las perspectivas del foro acerca del futuro programa de trabajo y los arreglos institucionales. Lucy, ¿tienes la palabra? Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias, Capac. Y muchas gracias también, Worku, por la explicación. Ha sido muy interesante escuchar cada una de esas opciones. Ahora quiero darles la bienvenida. Muy buenos días, tardes, buenas noches desde donde se estén conectando. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a David Cooper por ser ahora el secretario ejecutivo en funciones del convenio y también a Elizabeth también por haber sido reelegida. Ahora, el Foro Internacional Indígena sobre Diversidad Biológica ha estado reflexionando y quiere presentar algunos de los resultados en base a lo que ha presentado David Cooper, CAPAC y Worku. Agradecemos a la Secretaría por la oportunidad que nos da para poder compartir con ustedes nuestra perspectiva sobre lo que es el futuro nuevo programa de trabajo y los arreglos institucionales que se acaban de explicar. El caucus o conclave indígena se reúne y escucha las diferentes voces. Tenemos a África, Latinoamérica, el Caribe, el Pacífico, Norteamérica, el Ártico. Todas estas regiones están discutiendo internamente sobre estos procesos en webinarios y en reuniones a nivel regional también. El FIP, como se le conoce, ha presentado una contribución importante en la negociación del nuevo programa de trabajo sobre el artículo 8J y otras disposiciones. En los talleres de diversidad biológica y de conocimiento tradicional que se realizaron en noviembre, tuvimos más de 300 participantes, representantes de gobiernos y de organizaciones que discutieron parte de lo que sería el nuevo programa de trabajo y los arreglos institucionales y otras disposiciones del convenio. Y hemos, por ende, tomado tiempo para desarrollar nuestra postura y reflexión. El grupo de trabajo busca la implementación del artículo 8J y otras disposiciones. Realmente ha habido una participación efectiva y plena de todas las partes para identificar las tareas del programa de trabajo y las recomendaciones de cada uno de los organismos que tienen de alguna forma un mandato sobre el artículo 8J y otras disposiciones. Muchas gracias a este proceso hemos podido avanzar. En el 98 se presentó una decisión que Capac mencionó sobre cómo el grupo de trabajo interseccional de composición abierta sobre artículo 8J pudo mejorar la implementación y tuvo el mandato que también se ha explicado de COP 4 a la COP 5 en Nairobi. Ese momento histórico que llevó al
programa de trabajo que permitía mejorar la implementación del artículo 8J y otras disposiciones. Y específicamente hay diferentes mecanismos para promover la participación plena y efectiva de los PICLs, los pueblos indígenas y comunidades locales dentro del marco de la convención. Ya tiene una larga labor de más de 20 años, pero siguen aún muchas tareas pendientes. Cuando uno ve el marco común real, uno ve que existen temas que se discuten. El nuevo programa de trabajo que ya se está discutiendo debería mantener ese mismo compromiso y la ambición del marco mundial sobre diversidad biológica. Para poder ser utilizado como una herramienta para la implementación. Este programa no tendría que ser visto aislado, tendría que vincularse estrechamente con las metas y objetivos, lo que es muy importante para nosotros. Y también luego de nuestras discusiones sobre esos temas, cuando hablábamos sobre específicamente lo que queríamos presentarles, los pasos a seguir de aquí en adelante, la idea es seguir trabajando arduamente y para el FIP. El trabajo indica de que la tarea es ardua. Nosotros hemos participado haciendo cabildeo, enviando propuestas. Este marco es muy ambicioso y se tiene que también crear un nuevo programa de trabajo igual de ambicioso para que pueda vincularse. El mismo estándar debería ser seguido, el mismo estándar o nivel. Deberíamos utilizar el idioma, la redacción que se utiliza en el marco y se debería de revisar las metas y los objetivos y esos tendrían que ser claros, precisos y simples a nuestra consideración para que todos podamos entender, no solamente nosotros, pero también aquellos que no necesariamente hayan trabajado con el programa, pero que puedan identificar fácilmente cuáles serían las tareas que se va a realizar y que las actividades propuestas eh, no sean tan amplias y no necesariamente tan claras. Tenemos un ejemplo, el programa previo identificaba la parte, la secretaría, los grupos de trabajo, como el del artículo 8J. Tenemos que identificar en cada una de las tareas las partes, el grupo permanente, la secretaría y toda la sociedad y todo el enfoque de quién tendría que participar. Cada tarea debería de incluir elementos que podrían monitorearse, tomando en consideración los indicadores que están vinculados con los PICLs. Tendríamos que asegurarnos de que se haga una revisión concienzuda y de que no debe de haber aislamiento, sino siempre tendría que haber una conexión. Tenemos comentarios específicos sobre parte del borrador, específicamente los puntos relacionados con nuestra reflexión, pero vamos a compartirlas con ustedes. Es un trabajo continuo y estamos mejorando y puliendo gran parte del trabajo para que cuando nos juntemos en la reunión podamos presentarlos. Tenemos, por ejemplo, en la sección 1, el uso sostenible de diversidad biológica. Los PCLs buscan tomar un rol importante en el uso sostenible, en los planes, para el uso de plantas, pero hay algunas especies en peligro de extinción. Por ende, las partes tienen que evitar la explotación o limitar el uso de animales o plantas solamente para uso legal. La meta 5 está alineado con el uso sostenible y se vincula con el artículo
C para poder asegurarse que el uso de vida silvestre pueda estar alineado también con su protección. Y también la meta nueva que es importante para la implementación del artículo 10C de la Convención de Diversidad Biológica. También se hace referencia al uso sostenible consuetudinario, el uso de recursos biológicos con las prácticas tradicionales, compatible con la conservación también de la implementación de ese uso sostenible, por lo que es importante también para nosotros, es importante tener un plan de acción de uso sostenible y consuetudinario que se pueda promover. Tenemos, por ejemplo, términos, vida silvestre y otros que están vinculados con el uso sostenible. También tenemos la sección 2, conservación y restauración, las metas 1, 2, 3 y 4. Para el FIP es importante incluir los procesos de planificación, los derechos de los pueblos indígenas y sus derechos sobre sus tierras, aguas, territorios, incluyendo su planificación espacial, que aplique o incluya ecosistemas y otros usos de suelos en la jurisdicción de los pueblos indígenas y su tenencia y gestión. Asegurarse de que todos participemos, específicamente los pueblos indígenas estén involucrados en ese tipo de discusión sobre la planificación. Nosotros sabemos que tenemos un rol muy importante eh, en la protección de la diversidad y sabemos de que la diversidad biológica se preserva dentro de nuestros territorios. Los suelos, territorios pueden o tendrían que ser considerados áreas protegidas. Y debemos asegurarnos de que los PSLs trabajen o tengan el reconocimiento. Y creo que también es importante ver otras tareas relacionadas con lo que son los beneficios derivados específicamente de los recursos genéticos. Sobre todo lo que tiene que ver con la participación de los beneficios de los pueblos indígenas y comunidades locales con respecto al conocimiento tradicional y recursos genéticos. Hay que desarrollar un plan de acción. Hay un problema de sonido. No se escucha. El sonido es intermitente, no se escucha. Que los pueblos indígenas tengan una participación de los beneficios de su conocimiento tradicional. También los órganos no se escucha. Creo que perdimos a Lucy. Vamos a darle un par de minutos. Sí, estoy aquí. Luego la meta C, meta 21 y 22. Aquí hace falta tomar en cuenta la adopción de la COP15, el programa conjunto de trabajo y los enlaces, la relación entre la
diversidad cultural biológica, la naturaleza y la cultura, que es muy importante para nosotros. Las tareas para el programa, para el grupo de trabajo, es reforzar la transmisión intergeneracional del conocimiento tradicional, incluyendo a través de nuestro propio conocimiento cultural. La sección 4, la innovación en el ámbito de el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales, y el progreso en el artículo 8J con respecto a las disposiciones 21, 22. Esta sección es muy importante por el progreso y el reconocimiento del papel que tiene el conocimiento tradicional en la biodiversidad, conservación, y este conocimiento tradicional va a guiar la biodiversidad, la protección, y esto debe ser parte de toda la toma de decisiones informada. Es algo importante que el conocimiento tradicional solamente se utilice respetando el consentimiento libre, previo e informado con respecto al conocimiento tradicional, tal y como se estipula en el artículo 8J, y se busca pues alcanzar esta meta 22 del GBF. Luego, la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales, la meta 22 y 23, que ya la cubrió CAPAC. Los PICL deben mantener su tierra y territorios donde hay la mayor parte de la biodiversidad, pero también que participen los PICL en la toma de decisiones. Esto debe ser pues efectivo para las medidas que se tomen con respecto a la biodiversidad en la meta 22. Es importante mirar este punto, muy importante. Luego, pues apoyar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales. Es importante garantizar que los pueblos indígenas están incluidos, y esto pues tiene que ser discutido, y el, el GBF Montreal Kunming Meta 19 es una nueva tarea, puede ser el desarrollo de lineamientos para mecanismos, legislaciones y otras iniciativas adecuadas para financiar de manera directa los PICL en la conservación de la biodiversidad. La idea es analizar el trabajo que ha hecho el FIBI y discutir las áreas donde ya se han establecido. Con respecto a los arreglos institucionales en el futuro, esto fue planteado ya por Worku. Habló del modus operandi, se habló de la participación plena y efectiva, y pues que se respete los procedimientos y las estructuras de los pueblos indígenas y comunidades locales, y también un órgano subsidiario de composición abierta permanente, pues va a garantizar la consistencia y continuidad a la hora de abordar los temas relacionados con los PICL. Y sería pues un órgano inclusive que no es un órgano experto. Entonces habría que seguir discutiendo para seguir trabajando y desarrollar algo que podamos, en lo que podamos seguir trabajando para garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y esperamos que sigamos estas discusiones para seguir adelante con este mandato histórico que viene del año 1998. Quiero agradecerles a todos por habernos dado esta oportunidad de tomar la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Lucy, por tu presentación. Quiero felicitar esa coordinación y consulta extensiva que hicieron con los pueblos indígenas y comunidades locales. Gracias por resaltar la parte del GBF y todo el trabajo que se hizo y las recomendaciones. Todo esto pues se tiene que alinear con el resultado de la COP 15 y pues el acuerdo Kunming-Montreal.
Quiero agradecer a los oradores por haber dado información tan detallada para tomar en consideración con respecto al nuevo programa de trabajo y los arreglos institucionales. Es el momento ahora de hacer las preguntas. Ya le hemos dicho que pueden hacer sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Quiero asegurarme de que vamos a responder a las preguntas. Tenemos preguntas prácticas sobre copias de esta presentación y las grabaciones de esta presentación. Sí, va a estar disponibles en el sitio web y también la grabación de esta presentación en los 3 idiomas. Cristina nos está preguntando sobre la composición del grupo ATEC, Grupo Especial de Expertos Técnicos. Esto se hará en la COP15 decidió incluir los términos de referencia de este Grupo Especial de Expertos Técnicos o ATEC. Y aquí se incluye además 3 representantes designados por las partes. Hay 2 representantes designados para formar parte de este grupo y como hay 7 regiones, en total son 14. Y la composición total va a ser de 35 expertos. Tenemos una pregunta para Worku de Edna Fernández. Y está preguntando si se puede explicar un poquito más cómo este grupo de trabajo se puede relacionar con el protocolo de Cartagena. Luego tenemos una pregunta adicional que Lucy podría responder. Nos están preguntando la relación entre la conservación y restauración de la experiencia en este contexto. Hay una brecha entre la falta de sostenibilidad y implementación y cómo hacer con estos programas y cuál es la experiencia de los pueblos indígenas con respecto a la preservación, a la conservación. También tenemos una pregunta de Mauricio con respecto al anexo 2. Hay 7 actividades sugeridas bajo la sección de uso sostenible y algunas se solapan con las 3 tareas de la primera fase del Plan de Acción Global con respecto al uso sostenible consuetudinario. Entonces, ¿cómo se puede aclarar cómo se va a hacer? Entonces, esto se tiene que revisar y actualizar. Sí, esa es la pregunta. Voy a detenerme aquí y después tomaremos más preguntas. Voy a darle la palabra primero a Woku para que responda con respecto al protocolo de Cartagena y luego el plan de acción. Woku, adelante. Muchísimas gracias, Kapag. Y gracias a todos los participantes que formularon esta pregunta sin dar muchos detalles al respecto. En el
Protocolo de Cartagena hay por lo menos una disposición importante que hace una referencia explícita a los pueblos indígenas y comunidades locales, y ese es el artículo 26. Consideraciones socioeconómicas. Las partes del protocolo de Cartagena tienen la opción de tomar en cuenta las consideraciones socioeconómicas y adoptar la decisión si importar o introducir organismos modificados vivos en su territorio. Ellos tienen que tomar en cuenta el valor de la diversidad biológica de los pueblos indígenas y comunidades locales. Esta es una referencia explícita y esto ha, pues, desencadenado un proceso largo de discusión y revisión de este artículo, una extensión de este artículo. Y si bien recuerdo, cuando yo estaba en esta unidad, trabajamos en esta disposición en particular con representantes de pueblos indígenas y comunidades locales. Este es un área que muestra cierta pertinencia, pero la disposición sobre la evaluación y el manejo de los riesgos que está contemplado en el protocolo de Cartagena está allí en el protocolo de Cartagena y requiere que los riesgos sean identificados y sean manejados dentro del contexto del interés de los pueblos indígenas y comunidades locales, tal y como se acordó y fue aceptado por el convenio. Por ejemplo, el artículo 8J menciona pues que esto debe hacerse basándose en las legislaciones nacionales, pero también están las prácticas, el conocimiento, los estilos de vida de los pueblos indígenas y comunidades locales. Por lo tanto, cuando se introduce un organismo modificado vivo en una cierta área o en un territorio de un PICL, un área donde hay diferentes especies que son de importancia, cultivos, ganado, por su naturaleza, debe tomar en cuenta elementos mucho más amplios, y uno de los más amplios, más importantes, es tomar en cuenta en el contexto de la evaluación y manejo de los riesgos de la introducción de un organismo modificado vivo. Eso tiene implicaciones en los pueblos indígenas y comunidades locales, en su estilo de vida, en sus prácticas, en sus recursos de los que disponen en su territorio. Y ahora vemos que este es un protocolo simple, y ahora pues este conocimiento tradicional está pues en todos lados y está muy claramente establecido y de manera muy simple. Gracias. Gracias, Worku. Ahora le voy a dar la palabra a Lucy con respecto a las preguntas que tienen que ver con la conservación y los pueblos indígenas. Gracias. El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad lo ha planteado durante las negociaciones del marco global. Logramos que se incluya en la meta 1, en la meta 2 no, pero nuestra propuesta original así lo planteaba por el rol esencial que los pueblos indígenas tienen en la restauración. Y por supuesto en la meta 3 hay una expresa mención en 2 secciones a los pueblos indígenas. En este caso específicamente, lo que hemos hecho en el FIP es analizar el documento que es el anexo 2, que contiene ya una sección que tiene que ver con conservación y restauración, y en esa línea las modificaciones que estamos planteando tienen que ver con que
se apoye o se desarrollen en directrices que vayan a ayudar a la implementación de la meta 3 y también la meta 1 y la meta 2. Entonces, para nosotros el documento que surgió de la última reunión del grupo de trabajo 8J, que es parte del anexo 2 de la decisión sobre 8J de la COP, tiene que ser actualizada y revisada en profundidad en línea con estas 3 metas. Y por supuesto, una de las cuestiones que creemos que en estos próximos años tiene que plantearse es la implementación en sí del marco global, y por supuesto que en los próximos años se trabaje para que se establezcan ciertas guías que ayuden en esa implementación. Y por supuesto hay ejemplos a lo largo, por ejemplo, el marco del estudio de IPBES sobre el estado de la biodiversidad, el estudio también del uso sostenible de la biodiversidad, muestra un montón de ejemplos de cómo los pueblos indígenas contribuyen tanto a la conservación y la restauración de la biodiversidad. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Tenemos realmente muchas preguntas y las vamos a responder, aunque no tengamos tiempo porque tenemos que cerrar la reunión en 10 minutos, pero las vamos a responder. Hubo una pregunta con respecto al proceso representantes de los pueblos indígenas. Una vez más, pues tenemos 2 representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales aquí, y esto es pues las regiones clásicas que se tienen pues del Foro Permanente pues de las Naciones Unidas. Sí, existen otros servicios que incluyen organizaciones. En cuanto a la pregunta de Mauricio sobre el uso consuetudinario sostenible, es un punto muy importante que va a ser discutido por el grupo de expertos y también va a ser presentado dentro del marco de la revisión de pares. Y ya habíamos compartido con ustedes las fechas para los comentarios en mi presentación. Tenemos aquí otras consultas en torno al nuevo elemento. Las partes, los observadores tienen que ver si es que su uso ATEC nuevamente va a considerarlo dentro del marco de las revisiones de pares. Hay también una consulta de Reinaldo Morales. ¿Cómo es que se pueden hacer el envío de los comentarios? Quizás podría agregar no sé si de repente tú puedes apoyarnos, Oso Mendoza, en cuanto al uso de nuevas tecnologías como la secuencia digital. Eso también ha sido considerado dentro del marco del nuevo programa de trabajo y también analizado por FIP.
Hay también una pregunta sobre la opción A y la opción C. ¿Son diferentes entre sí? Porque a su parecer la opción A no necesariamente mejora la participación en comparación con la opción C y que quizás se podría ver establecer un cuerpo, unidad o una plataforma, como también sucede dentro del proceso del convenio sobre cambio climático. De repente, Worko, no sé si podría responder la consulta específica sobre los arreglos institucionales y luego también podría yo agregar algo más. Voy a seguir revisando las preguntas que han sido compartidas en el chat. Perdón, ¿me puedes repetir la consulta? Porque al menos la primera en torno a ese tema, ¿me la podrías repetir, por favor? Perdón, estoy intentando. ¿Podrían explicar sobre, no, la de Cartagena creo que sí, pero ¿cómo, cómo se pueden hacer comentarios a los arreglos institucionales? Tenemos la revisión de pares para el anexo 2, pero ¿cuál es el proceso para dar comentarios en cuanto a los arreglos institucionales? Creo que ya se respondió de cierta forma esa consulta, pero en cuanto a la pregunta sobre una opción en comparación con la otra, sobre crear un, una entidad independiente, puede ser de repente relacionada con la opción C, que es mejorar la participación, pero integrarla en todas las diferentes programas e instituciones dentro del marco de los procesos de la convención, incluyendo las instituciones de la convención. Yo diría de que sí, ciertamente en COP16 le gustaría seleccionar alguna de esas tres opciones. Sin embargo, no necesariamente eso significaría de que los elementos o que no existen elementos que sean comunes a todas las opciones. ¿Sí? Hay algunas características, por ejemplo, como lo dije en la presentación previamente, muchas de las características que se han desarrollado a lo largo de los años o lo que nosotros consideramos mejores prácticas a la fecha dentro del contexto del grupo de trabajo interseccional sobre el artículo 8J podrían simplemente ser transferidas a cualquier otro órgano subsidiario si las partes eligen tener un órgano subsidiario independiente, otros elementos o características dentro de lo que es el trabajo del grupo podrían ser también parte de la operación y las funciones de este nuevo órgano subsidiario. En la integrar a todo el trabajo del convenio sin tener un órgano exclusivo asignado, trabajando en la implementación del artículo 8J, creo que algunos de los elementos como participación definitivamente se implementarían, continuaría y obviamente mejoraría en mayor tasa. Por eso es que la decisión 14 indica eso, ¿no? Se tiene que mejorar la participación, los mecanismos de participación que están establecidos ya dentro del grupo de trabajo debería de también trasladarse, debería de continuar a nivel de su eficiencia, al mismo nivel de la operación, como lo hacen en otros procesos y otras instituciones dentro del marco del CBD para que sea eficiente y efectivo esa participación. Entonces, algunos elementos van a ser diferentes,
y habrá otros que quizás no se consideren, pero hay muchos elementos comunes que aplicarían a una o a más de una de las opciones. Y eso es algo que los procesos preparatorios lo consideran y finalmente por la COP, cuando se decida finalmente cuál de las tres opciones sería la apropiada. Muchísimas gracias. Me gustaría responder algunas de las consultas y también voy a invitar posteriormente a Viviana, al FIP. Muchas de las preguntas que hemos recibido en cuanto a la participación y las contribuciones sustantivas hacia la conservación por parte de los PICLs y cómo es que esa contribución finalmente puede realmente llegar a nivel internacional y que se demuestre el rol fundamental que los PICLs juegan para desarrollar esos caminos, ese camino para poder ser llevado a nivel internacional. Yo creo que esa pregunta de alguna forma se la voy a dejar a Viviana en algún momento para que la responda, pero hay preguntas de repente directamente para la Secretaría, dos importantes, creo yo. Una, pregunta relacionada a los indicadores y a sus procesos. Ustedes saben de que el proceso de los indicadores es liderado por los procesos de SAPSTA, pero en la siguiente sesión del grupo de trabajo también va a haber 4 indicadores claves en base a la decisión que se tomó específicamente sobre el programa de trabajo de naturaleza. Hay que revisar eh, los indicadores de conocimiento tradicional. No es un proceso paralelo para los indicadores y los otros indicadores, pero lo que busca es que en la próxima sesión del grupo de trabajo vaya a proporcionar o considerar sus ideas para que pueda ser enviada a la segunda sesión de SAPSTA antes de la COP16, que es donde se van a preparar las recomendaciones para la COP16. Ese grupo de trabajo entonces va a revisar los indicadores claves para poder enviarlo al SAPSTA antes de la COP16. Una pregunta sobre las lenguas indígenas y cómo es que eso también se incorpora dentro del marco. Cuando la COP adoptó, el marco también adopta diferentes decisiones, programas, herramientas que permiten la implementación del marco. Y una de las herramientas es el grupo de trabajo entre naturaleza, cultura, que tiene un elemento específico y una tarea particular sobre lenguas originarias e indígenas. La próxima sesión del grupo de trabajo del artículo 8J va a hablar y referirse específicamente sobre las lenguas indígenas. Y para los indicadores vinculados con lenguas, probablemente se va a pedir comentarios a las partes y a otras organizaciones para que puedan ofrecer su punto de vista al respecto. Voy a detenerme aquí y quiero darle la palabra al FIP para que nos pueda hablar un poco sobre el rol de los pueblos indígenas entre el vínculo de lo local y el proceso internacional, específicamente para el desarrollo del nuevo programa de trabajo. Viviana. Desde el Foro Internacional Indígena estamos haciendo, como lo mencionó nuestra copresidenta Lucy Mulenkey, estamos haciendo procesos de diálogo en reuniones en sí los días de semana. A los que quieran unirse, a los que son indígenas o de comunidades locales que están interesados en participar, nos pueden escribir. Lo que estamos haciendo es tratando de tener un diálogo en profundidad, analizando el documento primero, el que surgió que es el anexo 2 de la decisión de 8J de la COP15, y haciendo el análisis con el marco
Montreal, Montreal del marco post 2020 o del marco de biodiversidad. Entonces, para nosotros, por supuesto, lo más importante es que este nuevo programa de trabajo sea relevante y sea una herramienta que apoye a los pueblos indígenas y contribuya a la implementación del convenio a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional. Por eso es que estamos haciendo estos procesos de diálogo y están participando una gran cantidad de hermanos y hermanas de todas las regiones que mencionó nuestra hermana Lucy, como para que tengamos puntos en común. Por eso es que también nos estamos llevando un tiempo porque queremos tener ese análisis en profundidad. He visto que había preguntas relacionadas a cuál es nuestra posición en cuanto a la información digital sobre secuencia de recursos genéticos. Tenemos que tener en cuenta que en el convenio sobre biodiversidad también a la vez hay otros procesos donde se están trabajando estos temas y que el foro internacional también los está siguiendo, con lo cual en los próximos días vamos a estar evaluando y analizando la pertinencia de incluir en sí como una tarea en el programa de trabajo o no, teniendo en cuenta también que hay procesos que se están realizando en el convenio y que tampoco queremos duplicar. Creo que con esto agradecerles a todos los que nos están siguiendo en línea, invitarles a que hagan sus contribuciones, si tienen incluso sus propuestas, que nos hagan llegar y que queremos que este programa de trabajo sea lo más relevante para apoyar los esfuerzos que los pueblos indígenas y las comunidades locales hacen a nivel local para conservar la biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Yo creo que seguimos recibiendo preguntas. Lamentablemente tenemos que dar cierre a este webinario. Pero, Worku, no sé si quieres agregar algo y responder. Sí, para una pregunta importante que veo en el chat. Yo sé que lo has dicho correctamente. Ese es un nuevo punto que tenemos que considerar a mayor profundidad en diferentes procesos también. Pero yo creo que es importante, es un área importante, un nuevo elemento que se discutió la semana pasada en Nueva York. ¿No? Recursos genéticos en áreas mucho más extensas que jurisdicciones nacionales. Y CBD como tal tiene un interés también en estos temas y en la regulación específica a este punto, porque hay mandatos en áreas a nivel nacional y más allá de la jurisdicción nacional, como pueden ustedes saber, tenemos el artículo 4 y con un alcance jurisdiccional en donde se señala que cuando existen componentes de diversidad biológica en áreas, en los límites de la jurisdicción nacional. Tendría jurisdicción en esos elementos y cuando se trata de elementos o procesos, el impacto de las actividades en esos procesos mientras esos procesos y actividades se encuentran dentro de esos límites de jurisdicción nacional, CBD tiene un mandato. Es un tema de repente un poco complejo entre lo que es el CBD y la ley de Naciones Unidas sobre el mar, los océanos, y extender eh, ese punto y ser parte de
este tema. Bueno, la idea es tener una mayor comprensión sobre estos elementos. Hay una nueva discusión, un nuevo punto que será parte de la reflexión, como se menciona en el chat. Muchas gracias, Worku, por ese comentario importante. Y bueno, lamentablemente tenemos que cerrar la sesión, pero queremos hacer una compilación de las preguntas y quizás lo que vamos a hacer es colocar una sección en la página web para poder responder las consultas que se han planteado en esta reunión, en este chat, y así queden estas preguntas respondidas. Muchísimas gracias. Me gustaría agradecer por su interés para conocer un poco más sobre el desarrollo del nuevo programa de trabajo y los arreglos institucionales. Muchas gracias a David Cooper, a Worko Jeffrey, a Lucy y a Viviana Figueroa por dedicar su tiempo y participar como ponentes y responder a las preguntas. Gracias a los participantes por acompañarnos. También quiero agradecer a los intérpretes por su eficaz apoyo. Si tienen muchas más preguntas, por favor, pónganse en contacto con la Secretaría en secretariat@cbd.int y sigamos dialogando en camino hacia la próxima reunión del grupo de trabajo sobre el artículo 8J y mucho más allá. Muchísimas gracias. Terminamos la sesión.